por favor. 7:1, Daniel 7:1. ¿Sí encontramos? ¿Cuántos están en Daniel? Gloria a Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor con la autoridad del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. ¿Qué tuvo Daniel? ¿Cuántos tienen sueño? Tienen sueño. Dice la Biblia, tuvo Daniel un sueño. No dijo que tenía sueño. Tuvo un sueño. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego, ¿qué hizo Daniel? Escribió el sueño. Oiga, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, no se puso a escribir todo, porque a veces la gente tiene un sueño o una visión y empieza a escribir lo irrelevante, y lo relevante lo ignora. Verso 2. Daniel dijo: miraba yo en la visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes de una de la otra, subían del mar. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir una palabra de parte del Señor? Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar ministrando bajo una palabra que se llama, Dios nos ha regalado esta palabra, nos ha dicho esta palabra: educados para vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Educados. Quiero introducir en este mensaje, en esta enseñanza, diciendo algo importante. Antes nosotros no conocíamos absolutamente nada del mundo espiritual. No conocíamos nada del mundo espiritual. Quizás algunos conocían del espiritismo, de la brujería, de la hechicería, del chamanismo, del tarot, de la taromancia y todo esto. Quizás algunos quizás fueron alguna vez por ignorancia allá donde el brujo a llevar al niño, que porque se le volteó el cuajo, que porque la mollerita, que no sé qué, que el coralito, y fueron donde el brujo, donde el chamán, y el chamán se tomó el aguardiente, la punta, y le empezó a rociar y con las ramas, alguien de pronto tuvo una experiencia de eso. Pero eso no quiere decir que conoce el mundo espiritual. No quiere decir eso. Entonces, ahora que el Señor nos está trayendo, nos está llamando, nos está invitando a vivir en la dimensión espiritual, en la dimensión de lo invisible, de lo sobrenatural. La palabra sobrenatural no está escrita en la Biblia, pero se entiende que la dimensión sobrenatural se está refiriendo a un mundo fuera de lo natural, a un mundo fuera de lo terrenal. Amén. Y para eso tenemos que ser educados. Si nosotros venimos de las cosas del mundo a la iglesia, a la vida cristiana, necesariamente tenemos que ser educados. Porque si no somos educados, no somos entendidos, entonces estamos en una dimensión que no es la dimensión espiritual. Yo le llamo la dimensión religiosa. Y lamentablemente muchas personas están atrapados en la dimensión religiosa y no en la dimensión espiritual. Es muy diferente. Son dos cosas diferentes. Y yo empecé leyendo el libro del profeta Daniel, el capítulo 7, porque en ese capítulo, en todo el libro, pero en esos pasajes que acabamos de leer, habla cosas muy importantes. Dice la Biblia que Daniel, ¿cuál fue la experiencia de Daniel? A ver, los que estuvieron atentos a la lectura. ¿Cuál fue la experiencia de Daniel? Un sueño. Amén. Exacto. Entonces dice la Biblia que cuando él estaba ya cansado del día, fue a su cama y estaba acostado, y estando acostado, él tuvo un sueño.
y luego tuvo una visión. Y la visión y el sueño fue tan impresionante, tan impactante para el hombre Daniel, para el profeta, porque ahora se le conoce como profeta, pero no siempre fue profeta. No siempre fue profeta. La pregunta que uno debería hacerse es: ¿cómo hace una persona para recibir el título de profeta? Ahora, no quiere decir que una persona que tiene sueños y visiones se quiere decir que es profeta. No, tiene la unción profética, pero no es profeta. ¿Me hago entender? El hecho de que usted en su casa coja harina y haga un pan no le llama panadero. No. Usted está haciendo un pan para su familia, pero eso no le dice panadero. Panadero es el que ha estudiado y ha tenido ya el desarrollo, la capacidad, la enseñanza para tener título de panadero. Eso es diferente. Que usted tenga una visión no lo hace profeta. ¿Amén? No lo hace profeta. Entonces, no siempre Daniel fue profeta. Entonces Daniel tuvo una experiencia espiritual, sobrenatural. Y fue tan impresionante la visión y el sueño que tuvo Daniel, que él se despertó, se levantó y rápidamente fue a escribir. Pero escribió lo más importante, lo impactante, lo relevante, lo que tenía significado para él. Entonces yo quiero en esta mañana compartir esta enseñanza y que usted se conecte con el cielo, se conecte con este mensaje en esa dimensión espiritual, hermano. Tenemos que ser educados para vivir en esa dimensión de lo sobrenatural, en esa dimensión de lo espiritual. Hay gente que lleva años viniendo a una congregación, hay gente que tiene título de cristiano años, pero no ha podido entrar en esa dimensión. Viene al culto, viene a la reunión y en el momento está conectado, ¿no? ¿Cuántos están conectados en esta mañana? Hay algunos que no están conectados, hay algunos que están en el paseo. Yo quiero que se conecte, hermano. Yo quiero que se conecte. Yo le estoy invitando para que usted se conecte hoy con el cielo. Quizás de las 100 palabras que yo diga ahora, ninguna le dijo, solo una. Solo una le dijo algo espiritual, algo a su espíritu. Pero por no estar conectado, ninguna le dijo nada. Y algunos están ahí como... Y ahora no se predica el rapto de la iglesia, ahora se predica el rato en la iglesia. Y algunos piensan que es lo mismo. No. Escúcheme, hermano. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor ahora? Escúchame, Dios está trayendo este lugar, esta comunidad, esta congregación, esta familia, este cuerpo. Dios lo está trayendo en un proceso de ascenso, en un proceso de aumento, en un proceso de niveles ascendentes. Y yo no sé si usted lo ha notado, ¿verdad? Algunos ya como que dicen: uy, no, yo quiero ir al culto el domingo. El culto está bueno. Y algunos se afanan, se apuran, pura. Pero claro, el que está conectado entiende. El que no está conectado, no quiero ir. Tengo frío. Ahí se vuelve el profeta. Parece que va a llover. Parece. Hermano, no hay ni cara de que va a llover y parece. Se vuelven profetas. Entonces estoy diciendo, hermano, que necesitamos ser educados para entrar en esa dimensión espiritual. Amén. Porque si usted no es educado, usted está en otra dimensión, está en la dimensión religiosa. Pero esa no es la dimensión espiritual. Hay gente que viene al culto, aplaude y ay, sí, cuán bello es el Señor. O sea, no está conectado, no entiende, no está en la atmósfera, no está en ese nivel, no está en esa unción, hermano. Y quiero decirle, hermano, que la dimensión espiritual, existen varias dimensiones. Nosotros tenemos una dimensión física, una dimensión, pero existen físicamente o científicamente se ha comprobado que existen 4 dimensiones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Por allá estuve yo estudiando en bachillerato, segundo bachillerato, que me hizo perder el año el profesor de matemáticas.
hermano, y el hombre me estaba enseñando la quinta dimensión. Ay, no había podido con la segunda, ahora con la quinta. Y este hombre me sacó el cerebro, hermano. Claro, perdí segundo de bachillerato por eso. O sea, no tenía ese nivel. Y repetí el año de segundo de bachillerato allá en Colombia. Y me tocó otro profesor. Bueno, usted tenía una pedagogía mucho mejor. Y por eso pude enamorarme de la matemática, de la física. Entonces, tenemos varias dimensiones. Hay una dimensión, hermano, del plano natural, terrenal, físico. Ese es el plano. Para yo vivir en esa dimensión, tengo que educarme. Tengo que educarme. Hay gente que no se educa en esa dimensión. Mira, para que usted me entienda, Salomón, el hijo de David, él había recibido el legado de su padre, ¿verdad? Del rey David. Otros también recibieron el legado de sus padres, legados sacerdotales, legados ministeriales, legados políticos, sociales. Pero hablo de Salomón. Y cuando Dios le da la oportunidad a Salomón, ¿qué quieres? Pídeme algo, ¿qué quieres? Salomón, ¿qué dijo? Oiga, le dijo sabiduría. O sea, no le pidió riqueza, no le pidió fama, no le pidió eso, le pidió sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría le dio Dios a Salomón? Entonces fue una habilidad, una sabiduría que desarrollaba la habilidad de poder educarse en la dimensión terrenal. ¿Sí me estoy haciendo entender, verdad? Pero Salomón no conocía la dimensión espiritual. Entonces no recibió esa sabiduría. Toda dimensión, escuchen lo que voy a decir, no voy a utilizar el tablero ahorita, bueno, escuchen lo que voy a decir. Toda dimensión, escúchenlo, tiene un reino, tiene un lenguaje, tiene un sistema de poder. Escúchenlo, toda dimensión tiene un reino, tiene un lenguaje y tiene un sistema de poder. Ese sistema de poder permite que haya interconexión, intercomunicación, correlación con esa dimensión dentro de ese reino. El mundo espiritual tiene un reino. Jesús hablaba de ese reino, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Y empieza a hablar de manera pedagógica, con paralelismo, con parábolas, con metáforas, con simbolismo. El reino de los cielos es semejante a. Y muchos, cuando Jesús hablaba en parábolas, muchos quedaban más confundidos que los hijos de Ricky Martin. No entendía. ¿Sí se puede imaginar los hijos de Ricky Martin? No sabía quién le dice mamá. Hermano, muchos quedaban confundidos, no entendían. Y los discípulos se iban aparte con la confianza que el maestro les ha entregado. Maestro, explícanos la parábola. No entendemos. Quedamos en las nubes, no entendemos. Y Jesús cada rato le explicaba las parábolas del reino a los discípulos. ¿Cuántos han leído las parábolas del reino en la Biblia? Pero muchos no han entendido. No han entendido. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiso? No entiendo. ¿Ah? Entonces, en la dimensión espiritual tiene un reino. Y usted y yo tenemos que conocer ese reino, educados para entrar en ese reino, para vivir en ese reino, para caminar en ese reino. Por eso hay gente que viene a la iglesia, solo piensa que venir a congregarse es un pasatiempo, es un hobby. Algunos inclusive vienen a la casa de oración y creen que le están haciendo un favor al pastor. Pastor, ahí le hice el favor de congregarme. O creen que le hacen un favor a Dios. Dios, ahí te hice el favor de congregarme. Y el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre,
O sea, ya se les volvió una costumbre, un mal hábito no congregar. Y el escritor dice, no dejando de congregarse. Hermano, este reino, esta dimensión tiene un reino, esta dimensión tiene un lenguaje, y esa dimensión tiene un sistema de poder. Yo quiero hoy centrarme en el lenguaje de ese reino. Amén. Nosotros tenemos una perrita blanquita, lo más de bonita, que me regaló un amigo hace unos años, pequeñita, y yo cada rato me sorprendo de ver cómo la perrita nos entiende. Esa perrita nos entiende, pero la perrita tiene su propio lenguaje para comunicarse con el mundo de los perros, ¿verdad? La perrita mantiene en el patio, y cuando un perro ladra por allá en otra casa, nosotros vivimos en un conjunto, cuando ladra en otra casa, la perrita también contesta. ¿Qué dirá? Si la perrita, un perro por allá ladra, ¡guau! Y la perrita, ¡guau! El otro, ¡guau! Y por acá otro, ¡guau! O sea, ellos están comunicando. ¿Qué dirán? No sé. Pero ellos están comunicando. Ese es el lenguaje de los animales, el lenguaje de las plantas, el lenguaje de los pájaros. Ese es el reino animal, tiene un lenguaje. Nosotros terrenalmente tenemos un lenguaje. Claro, algunos ni se entienden, pero algunos hablan en quichua, otros hablan en... ¿sí? Yo no hablo quichua, pero entiendo el quichua. Yo empiezo a coger alguna palabra por ahí, empiezo a unirla y digo, están hablando de mí. Algunos hablan, cuando los hermanos indígenas no quieren que uno entienda, ellos hablan entre quichua. Yo le dije a mi esposa, y mi esposa me dijo, entonces nosotros ahora vamos a hablar en inglés delante de ella, a ver cómo se siente. Tenemos un lenguaje, pero la dimensión espiritual de lo sobrenatural tiene un lenguaje. Y Daniel, el profeta, estaba tratando de educarse en ese lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de la dimensión espiritual? Los sueños y las visiones. Daniel se estaba tratando de educar en ese lenguaje. Los sueños y las visiones. Hay gente que no entiende. Hay gente que mira un género literario figurativo, de figura, y vi una bestia, y que salió un cacho, y que esto, y vi lo otro. Mira, Dios le preguntó al profeta Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 11, ¿qué ves? Mire, Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo una vara de almendro. Jeremías 1:11. Veo una vara de almendro. Mira, Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Y Dios le puede preguntar a usted, David, Edison, Esteban, Abigail, Héctor, ¿qué ves? Nada. No veo nada. ¿Sabe por qué? Porque no estás educado para esa dimensión espiritual. No estás educado. Lea por favor el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 y 15. Job 33, versículo 14 y 15. Todavía no los tengo. Yo no veo que todos estén conectados. Hay algunos que todavía están desconectados. Job 33, versículo 14 y 15. A ver, un locutor, un predicador que tenga esa voz así de... Lea. A ver, vamos a ver. Job 33, 14. Amén. Job 36, 14, 15. Job 33, 14, 15. Habla en castellano, no habla en arameo ni... Dice, pues Yahweh habla
de una manera y de otra, aunque no nos damos cuenta. Yahweh le habló a la gente en sueños y en visiones nocturnas. ¿Cómo habla Dios? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el lenguaje espiritual? ¿Cuál es el lenguaje de la dimensión de lo invisible? Sueños y visiones nocturnas. ¿Se está entendiendo que esa dimensión tiene un lenguaje? Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son tonterías, son bobadas, son locuras, porque solo se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende eso, no conoce, no sabe. Es más, hoy puedo sentir aquí en este lugar que hay gente que no me está entendiendo nada. Y por eso es que hay gente que empieza a darle sueño. No entienden el lenguaje. No saben, es el lenguaje espiritual. Entonces dice el pasaje que Dios habla a través de visiones y sueños. Daniel estaba tratando de entender y desarrollar, aprender, educarse en ese lenguaje espiritual. Y cuando Daniel está dormido y tiene el sueño, tuvo un sueño y luego tuvo una visión, hermano, Daniel no le restó importancia. Él se despierta, él se levanta asustado y va y coge un cuaderno, coge la tablet, la laptop y empieza a escribir. Pero no, hay gente que tiene el sueño, tiene la visión. Ay, mañana me acuerdo, y se levanta y ya ni se acuerda. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Le resta importancia y le resta valor al lenguaje espiritual. Por eso dice la Biblia, el escritor de los Hebreos, el capítulo 5, versículo 14, dice: en cambio los que han alcanzado madurez es para aquellos que han tenido ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitarse es educarse, es entrenarse, es capacitarse. Entonces por eso estoy diciendo acá, educarse, educados para vivir en la dimensión de lo sobrenatural, de lo invisible. Hay que educarnos para eso. Hay que educarnos para eso, amado hermano. Hay que ejercitarnos para eso. Ahora, esta mañana yo le ponía un ejemplo que lo puse como una introducción pequeña. Escúchame. Cuando tú oyes una palabra, cuando tú escuchas una palabra, tu mente empieza a procesar, a racionalizar, ¿verdad? Empieza como a buscarle el sentido de la palabra, la lógica. Y cuando empezamos a buscarle lógica, razón, sentido, entonces nosotros la conectamos con otras palabras que nosotros hemos correlacionado por nuestros antecedentes, por nuestra experiencia, empezamos a interconectar esa palabra. No sé si me hago entender. ¿Sí? Cuando yo te digo la palabra almuerzo, ¿en qué piensas tú? ¿En qué? Mira, la hermana Valida de una salió, ¡sopa! Ya está pensando en la sopa, ¿no? ¿A qué hora se acabará? O sea, cuando uno escucha una palabra, escúchame, cuando uno escucha una palabra, automáticamente uno la correlaciona con otras palabras, ¿verdad? Basado en nuestras experiencias anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha una palabra bíblica, espiritual, uno la empieza como a tratar de racionalizar. A eso le llamo yo gente cuadriculada. Gente que se metió en un molde, gente que se metió en una estructura, en un paradigma. ¿Sí? Hay gente dogmática, hay gente con paradigmática. Perdona que le coloque este ejemplo. Una vez una muchacha se casó con su novio, se casó. Y en el primer día que la muchacha le preparó el almuerzo, escuchen con atención, le preparó el almuerzo,
la muchacha le sirvió el pescado y al novio, al esposo, le gustaba mucho el pescado. Pero le puso el pescado sin cola y sin cabeza. Y el esposo no estaba acostumbrado a comer pescado así de esa manera, sino el pescado completo. Le causó asombro, impresión. Dijo, pero ¿cómo? Mi amor, ¿dónde está la cabeza y la cola? Si es lo más rico. Dijo, no, lo que pasa es que mi mamá me enseñó así. Entonces el hombre se comió el pescado sin cola y sin cabeza, y al rato se fue a hablar con la suegra. Suegra, necesito que me arregle un problema. Mi esposa dice que usted le enseñó a preparar el pescado sin cola y sin cabeza. Deme la razón. Y la suegra le dijo, lo que pasa es que mi mamá me enseñó así. Entonces se fue para de la mamá de la suegra a preguntarle, a ver señora, arréglame este problema. Y le preguntó lo mismo. Y la señora le responde, lo que pasa es que mi mamá me enseñó así. Y afortunadamente la mamá de la suegra estaba viva. Y se fue a preguntarle. Y le digo, señora, arrégleme este problema. Ya vengo de 4 generaciones buscando la solución. Y yo quiero que usted me diga la respuesta. Y le contó el problema. Y la señora le dijo, mijito, lo que pasa es que en mi época no habían los sartenes grandes. Y tocaba mocharle la cola y la cabeza para que entrara en la sartén pequeña. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí hay gente con paradigmas. Tiene una estructura mental arcaica. Y eso es lo que no permite que la gente pueda entender el lenguaje espiritual. No sé si me hice entender. Sí. Hermano, hay gente que no puede entender la Biblia porque su mente está cuadriculada. Su mente está atrapada en un racionalismo humano. Por eso que dice el profeta Isaías, para que teniendo ojos no vean y para que teniendo oídos no oigan. Así dice la Biblia. Y por más que Jesús utilizaba parábolas, yo creo que en esa época no había plastilina, porque si hubiera habido plastilina, hasta con plastilina le explica a Jesús. Hay gente que no entiende las palabras, entonces toca dibujar en el tablero, toca usar el tablero para que entienda. Entonces la gente estaba con una estructura del antiguo pacto, de la ley. Y siempre decían los fariseos, la ley dice, entonces había que hacerse como la ley dice. Entonces Jesús siempre les contradecía, les refutaba, les decía. ¿Sí o no? Entonces hay gente que tiene su mente está encartonada, está ahí cuadriculada. Pero cuando alguien permite que una palabra no llegue a su mente racional, a su mente, sino que llegue a su espíritu, entonces la dimensiona. ¿Sabe cómo se traduce esa palabra en el griego? Para que usted la busque. Dianoia. En el griego. Dianoia. Así se traduce en el griego. Es la intuición, hermano, es ir más allá de lo racional. Mira, la gente que inventó cosas nunca lo vieron, pero activaron esa dimensión de la dianoia y lo vieron. Por ejemplo, los hermanos que construyeron el primer avión, ¿verdad? Entendemos que ellos se inspiraron por las aves, ¿verdad? Ellos vieron las aves y los manes empezaron a matarse el cerebro y dicen, ¿cómo haremos? Pero sí se puede, porque si el pájaro vuela tiene que haber alguna fórmula física que lo permita. Y los manes nunca habían visto un avión,
pero activaron esa dimensión que se llama la dianoia. ¿Se está entendiendo, hermano? Y empezaron a visualizar lo que no vieron, lo que no habían conocido, lo que no habían visto. Esa intuición. ¿Sabes cuál es la inspiración? Escúchame, la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16, 17 y 18. Alguien que me ayude con esa lectura. Yo ya sé lo que dice, pero quiero que alguien lea. Y lea. Y yo a veces cuando yo escucho a la gente que va a leer, hermano, porque Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Amén. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mire, estos hombres que hicieron el avión, el primer avión, se inspiraron en un pájaro. ¿El profeta en qué se inspiró? ¿El profeta en qué se inspiró? Escúchame. El capítulo 9, en el versículo 23, dice que el profeta estaba inspirado en la profecía del profeta Jeremías. Hermano, el problema es que a nosotros no nos gusta leer la Biblia, por eso no tenemos la inspiración. ¿Alguien me escuchó? Cuando usted se mete en la Biblia lo inspira a usted. Y es un tema que yo voy a tocar más adelante, el poder de la inspiración. Hermano, todas las cosas que usted y yo hacemos hoy día tienen una inspiración. ¿O no? ¿Cuántas mujeres dicen, ay no, el cabello así? Porque tienen una inspiración. ¿Quién sabe a quién vieron con ese peinado? Y también quiere tener el mismo peinado. ¿Quién sabe a quién vieron con ese chaqueta? Y quiere vestirse igual. Todo tiene una inspiración. Hermano, la gente no hace nada por así, porque sí, tiene una inspiración. Hay gente que ve al vecino con tremendo carro y dice, yo también voy a tener mío. O sea, hay una inspiración. Así sea envidia, egoísmo, pero hay una inspiración. Hay una inspiración. Entonces el profeta se inspiró en la escritura. El profeta leyó y empezó a inspirarse y empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar. Y cuando empezó a orar, vino el lenguaje espiritual. Vino el lenguaje espiritual. Y tuvo sueño. Y tuvo visión. Amén. Por eso hoy yo estoy aquí de parte de Dios para inspirarlo a usted. Para inspirarlo con la palabra. Para inspirarlo con la revelación de la palabra. Para que usted se vaya retado, desafiado. No, yo tengo que activar el lenguaje espiritual. Yo también tengo que hablar ese lenguaje. Yo también tengo que dimensionar. Yo también tengo que visualizar ese mensaje. Yo quiero que cuando yo ore, Dios me responda. Yo quiero que cuando yo predique, la gente quede impactada. Yo quiero que... Hermano, ¿alguien me está entendiendo? Amén. Pero la inspiración es la Biblia. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 19 al 21? A ver, lea, alguien que lea. Alguien que lea. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Amén. Lea. Lea fuerte, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿Sino qué? porque
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Hablaron qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Nunca la profecía fue traída por interpretación privada o por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. A ver otra vez, hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? ¿Cómo se activa el lenguaje espiritual si no queremos leer la Biblia? Nunca usted va a tener esa revelación, nunca va a tener ese lenguaje del mundo espiritual a su vida. Entonces, cuando usted lee la palabra, escúchame, cuando tú lees la palabra, automáticamente tenemos tres filtros. Están los sentidos físicos. Cuando usted lee la palabra, hoy estamos utilizando un sentido, ¿sí o no? Y los que están leyendo, ¿verdad? Dos sentidos físicos, el sentido auditivo y el sentido visual. Están leyendo. Los que no están leyendo están oyendo, están escuchando. Pero es bueno cuando usted lee y lee en voz alta para usted. Así aprendo yo. Cuando yo leo la Biblia, yo me encierro solo, aparte, en un lugar donde nadie me distraiga, donde nada me interrumpa, y yo empiezo a leer la Biblia en una voz audible, en una voz que yo pueda oír, escuchar. Entonces yo estoy activando dos sentidos, el sentido, el visual, estoy activando el sentido del gusto, de la oratoria, y el sentido auditivo. Entonces yo cuando leo y empiezo a leer y empiezo a repetir. ¿Y cómo me memorizo los versículos, hermano? Yo empiezo a repetirlos y empiezo a repetirlos y empiezo a repetirlos y empiezo a repetirlos y empiezo a repetirlos. Y voy en el bus, y yo voy en el bus y estoy en la mente. Claro, con razón. Y a veces la gente me mira. ¿Qué dice el Señor? No, nada. Yo voy en el bus, hermano, y yo voy conectado con la palabra. Y yo vengo meditando, yo vengo reflexionando. Digo, claro, con razón, porque dice la palabra aquí en este otro versículo y en este otro versículo. Claro, gloria a Dios. Y la gente está hablando solo, está loco. No estoy loco. Usted no me entiende. Estoy en el lenguaje espiritual. En el lenguaje espiritual. Hermano, cuando tú estás pasando por un desierto económico, tú automáticamente racionalizas las deudas. ¿Sí o no? Empiezas con la deuda, la fecha. Ya viene esta fecha, me toca pagar la tarjeta, me toca pagar esto, el arriendo. Ay, Dios mío bendito, ay, me voy a ahorcar con papel higiénico. O sea, tu mente empieza a relacionar todo. Y eso es lo que busca el diablo. Eso es lo que busca el diablo. Por eso cuando yo hablo con personas, y la gente solamente me está hablando de tragedia, de pobreza, de crisis, de esto, digo, wow. La gente está en su mente, en el alma, pero no está conectada en el espíritu. O sea, está pensando todo lo que es tragedia, todo lo que es problema, todo lo que es fracaso, todo lo que es crisis, pero no está conectado con el espíritu. Cuando la palabra llega a tu vida, en tus sentidos físicos, ¿sí? Tres filtros. Los sentidos físicos, la mente, amén, la mente, y luego el espíritu, los sentidos espirituales. Entonces, cuando tú lees la palabra, dices, no, yo creo esa palabra, yo activo esa palabra. Alguien que me ayude leyendo Efesios capítulo 4, versículos 17, 18 y 19. Efesios capítulo 4, versículos 17, 18 y 19. Pero alguien que tenga fuerte la voz. Capítulo 4, versículo 17. Mire, eso es otro ejemplo de desarrollar los sentidos, desarrollar el lenguaje espiritual. Yo digo, Efesios capítulo 4, versículos 17, 18 y 19, y la gente empieza. Porque lo primero que captó fue la palabra Efesios. Empieza. Por allá otro dijo, en vez de entender Efesios, de Efesioso. No encontré de Efesioso, no es de Efesioso, es Efesios.
Usted llega a Efesios, porque su mente no está habilitada todavía, no está conectada. Entonces empieza primero. Capítulo ¿qué? 4. Versículo ¿qué? Coge por partes, pero no coge todo. ¿Por qué? Porque no está habilitado, no está desarrollado. ¿Sí o no? Apenas está como, eso se llama la neurolingüística. Neurolingüística se llama eso. Usted está aprendiendo a codificar. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Perdón, hermano Esteban, disculpe, déme un segundo, le hago una interrupción allí. Mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como anda todo el mundo, como anda la mayoría, como andan los demás. Hermanos, si en su casa hay 20 personas, no viva, no ande como andan las otras 19. Usted tiene que hacer un reto, un desafío de divorciarse, desprenderse, desligarse, primero de las personas y segundo de pensar como piensan los demás, que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué está pensando la mayoría de la gente todo el tiempo? En la Navidad, ay, en el pavo, ay, en el regalo, ay, en la lucecita, ay, en la vanidad de su mente. Están pensando en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque el paradigma tradicional dice que en esa fecha hay que hacer eso. La tradición nos enseñó, hay que poner las luces de colores, hay que poner el árbol, hay que envolver las cajas de cartón en regalos de papel. La tradición te dice eso y tu mente está atrapada en la tradición. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y número 2, teniendo el entendimiento nublado, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Siga por favor, hermano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga, ¿sí está viendo cuál es el proceso de sanidad y libertad para activarnos y educarnos en la dimensión de lo espiritual? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Si el de allá dice así, yo también digo así. Por eso es que hay gente que chocamos, no compartimos, no hay esa sinergia, no hay. ¿Por qué? Porque tú estás en otro planeta, tú estás en otro cuento, tu mente está en otra dimensión, la mía está en otra dimensión. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Tenemos que activarnos en el lenguaje de la dimensión espiritual. Y el profeta Daniel se estaba activando. Él se estaba activando, él se estaba educando, él se estaba formando. Y así tiene que ser usted y así tiene que ser todos, hermanos. Educarnos en el lenguaje espiritual, en la dimensión espiritual. Mira, la Biblia dice en el libro de Números, capítulo 13, dice que Moisés llamó a un príncipe de cada una de las tribus de Israel. Llamó un príncipe a cada uno. Este tema yo lo compartí el viernes. ¿El viernes fue? Sí, el viernes, ¿verdad? El miércoles, hermano. Mentes brillantes, hermano. Y Moisés sacó un príncipe de cada una de las tribus y le dio una misión, una orden. ¿Cuál fue la orden? Ir a explorar, ir a reconocer la tierra. Así les dijo, ¿no? Y les dijo, bueno, vayan ustedes. Y les dio las instrucciones, les dio las indicaciones, las especificaciones. No les dijo, vayan y miren lo que quieran. No, dijo, vayan y miren si las ciudades son grandes o pequeñas, si son amuralladas, si son fortificadas o son vulnerables, si hay fruto, cómo es la tierra, si es fértil, si es estéril. O sea, les dio las especificaciones, las instrucciones. Y se fueron los 12 espías, se fueron los 12 príncipes y llegaron allá. Y pasaron los días cuando regresaron.
Anaquín, dice ahí de la Biblia. Dice, ahora llegaron, deme el informe, escúchame, deme el informe. Y 10 de los 12 dijeron, no, eso es tragedia, no, eso es terrible, esas ciudades son grandes, son amuralladas, son unos muros inmensos, son impenetrables, inviolables, inquebrantables, eso no se puede, las puertas son reforzadas, hay gente gigante. Los gigantes, dice ahí, lea por favor Números 13:33, lea por favor Números 13:33, léalo. ¿Qué más? Bueno, en otra versión dice, escúchame, en otra versión de Reina Valera del 60 dice, vimos gigantes, hijos de Anac, los anaquitas, eran gigantes, hermanos, de 20 y 30 metros. Por eso las ciudades eran grandes, por eso los muros eran fuertes. Y dice, y nosotros, mire el autoconcepto que tenían ellos, la forma como ellos se miraban. Y nosotros éramos como langostas a nuestro parecer. ¿Sabe que muchos están atrapados por ese pensamiento maligno, diabólico, hermano? Por eso no activan el lenguaje espiritual. Hay gente que de niño le dijeron, tú eres mi dolor de cabeza, tú eres mi fracaso, tú eres mi decepción, yo no sé ni para qué te parí, yo no sé, y empiezan, tú eres la oveja negra, tú eres, y empieza, y todo eso empezó a tragarlo a la persona, y lo tiene ahí lo tienes. Ese es el autoconcepto que cada uno tiene. Así dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hermano, nadie le ha dicho a usted que no se puede, pero usted ya creyó que no se puede. Entonces vinieron los 10 espías y dieron el reporte. Y cuando Josué y Caleb se cansaron, sus oídos les dolía ya, dijeron, no, callen ya. Sí, es cierto, también vimos lo mismo, pero más somos nosotros, más podremos nosotros. No creo que me han entendido. En Colombia sucedió algo. Resulta que hay una empresa, una empresa multinacional que produce zapatos de buena calidad. Y un día cogieron al mejor de sus gerentes de venta y lo mandaron al continente africano a abrir mercado, a poner una franquicia de su empresa. Y le pagaron los viáticos, el hotel, el avión, todo, le dieron todo para que él fuera y abriera la franquicia en el África, en uno de los países del continente africano. Se fue el avión, llegó, y cuando se bajó este hombre, lo primero que vio fue un montón de negritos descalzos. Dijo, no, pues, aquí la gente no tiene esos zapatos. Aquí la gente está acostumbrada a andar a pie limpio, que por alguna razón, ¿será? No, hermano, así mismo como se bajó, compró el pasaje y se regresó. ¿Y el informe cuál fue? No, allá no hay nada, un montón de negros ahí que andan a pata limpia ahí, no usan zapatos. Y estaba huyendo el subgerente de venta. Y el subgerente dijo, permítame, yo lo intento. Entonces le dijeron, listo, ¿usted quiere intentarlo? Vaya usted. Le pagaron los pasajes, los viáticos y todo, y se fue. Y cuando se bajó del avión y vio un montón de gente sin zapatos, dijo, esto es una mina de plata. Hermano, lo que para algunos es un problema, para otros es una oportunidad. Amén.